Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La retirada de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, del histórico Acuerdo Climático de París, firmado hace ya 10 años, puede llevar a una situación irreversible para el clima de nuestro planeta. Nuestra invitada de hoy, Susana Muhammad, exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ha sido invitada por la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, para participar precisamente en los actos conmemorativos de los Acuerdos de París. Muy buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Radio Gracias, Francia un Internacional. gusto estar acá. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. La posición negacionista ante el cambio climático de la presidencia de Estados Unidos no es una buena noticia precisamente para nadie, ¿no? No, es no solamente un retroceso, sino que ya viendo que las metas del Acuerdo de París se están volviendo lejanas, porque deberíamos estar en camino de una reducción de aproximadamente el 40-45% de las emisiones al 2030 y vamos hacia un aumento del 20%, pues ahora súmele que Estados Unidos no sea parte de ese acuerdo y que además no solamente no sea parte, sino que vaya activamente y políticamente con sus políticas en contra, como por ejemplo la propuesta de Donald Trump de volver los bosques ancestrales de Estados Unidos en industria de madera, talar los bosques ancestrales que han conservado las comunidades en un tamaño de hectáreas que es casi el tamaño de Colombia. Solo las emisiones de ese proyecto económico del presidente Trump, más lo que él llama drill, baby drill, que significa Perforen. vamos a fondo con el petróleo, perforen, más fracking, convencionales, no convencionales, pues realmente pone a toda la humanidad en riesgo. Sin contar el riesgo de que otros países se apunten a ese negacionismo, ¿no? Sí, ya el Acuerdo de París ha sido muy complejo en su implementación. Ha habido países que por depender del petróleo y de las exportaciones de petróleo se han hecho que el acuerdo sea muy lento de implementar y que precisamente no vayamos ni cerca a los cambios que se necesitan. Pero también hay otros obstáculos como la lógica del sistema financiero internacional. No se discute el corazón del problema, que es el cambio económico que necesita una sociedad que se descarbonice y cuáles serían los mecanismos multilaterales que apoyarían eso. Entonces estamos bajo una ambición que es bajar los gases de efecto invernadero, pero una ambición que no ha tenido sustento en las otras partes del sistema, como el sistema financiero y económico, que siguen su ritmo como si nada, y entonces esto implica que las emisiones siguen aumentando. Como decía el presidente Chirac, la casa arde y nosotros miramos hacia otro lado, ¿no? Sí, nos estamos quemando adentro, como la historia, la metáfora de la rana en la olla, que está en una estufa a fuego lento, se va calentando de a poquito el agua, se va acomodando la rana y cuando ya sabe que se va a quemar ya no alcanzó a saltar. Terrible, ¿no? Hace 10 años estuvo con nosotros la costarricense Cristiana Figueres, quien fuera secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y protagonizó esa firma de la COP21. ¿Qué significó para el mundo esa firma? Muchas esperanzas que se están viendo decepcionadas, ¿no? Bueno, yo creo que significó un momento de acuerdo multilateral hacia un problema que se está identificando desde finales de los años 80 en política pública, desde más o menos los 50 en la ciencia, que hubo un gran negacionismo y un gran lobby de la industria petrolera para que el problema no surgiera a la luz y que con el acuerdo de 1994 en la Convención Climática empezó una trayectoria de experiencias que no lograron resolver el problema. Ya llegando al 2015, en la COP21 aquí en París, finalmente se logra ese acuerdo multilateral. Pero ese acuerdo significó muchos compromisos. Compromisos quiero decir muchas sesiones frente al problema que ha llevado a que sea un poco una batalla que lleva a la inmovilidad. Digamos, las posiciones geopolíticas de los países, porque es que no estamos hablando de nada menor, estamos hablando del corazón de la economía mundial, que es el petróleo. Entonces, se vuelve un tratado ambiental que trata de resolver un problema ambiental, pero que en realidad lo que requiere es un cambio de la forma de vida y de la economía total. Y no está equipado para
tratar ese tema. Entonces siempre hay un elefante en la sala y el elefante son los intereses geopolíticos y la economía, pero el tratado no es para discutir eso se discute en otro lugar en donde el clima no tiene relevancia. Estábamos hablando de la señora Figueres. Una estadística que acabo de leer confirmaba que bajo la presidencia de mujeres hay menos guerras y quizás una mayor conciencia ecológica, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Tú crees que...? Sí, yo sí creo que en el mundo de lo femenino hay una conexión vital hacia la vida. Y realmente el problema del cambio climático, la economía, la cultura, la civilización que se ha impuesto, sí genera unas consecuencias que nos están llevando realmente a la muerte. Entonces las mujeres están cobrando un rol de liderazgo y de sensibilidad frente a la situación que es especial e importante y que yo creo que pueden generar un proceso de cambio paradigmático. Por ejemplo, en Colombia, en mi país, cuando usted va a ver quién lidera las experiencias contrahegemónicas, ambientalistas o los que están tratando de proteger un territorio, normalmente al frente están las mujeres. Entonces sí creo que hay una conexión especial entre las mujeres y la vida y sería muy interesante pues que Colombia tuviera también su primera presidenta mujer, que nunca ha tenido una presidenta mujer en un país pues estratégico para el mundo en términos de cambio climático y de vida. México lo ha hecho, México. México lo ha hecho por primera vez, es posible, empieza a ser tendencia en América Latina, ojalá. ¿Cómo nace tu conciencia ecológica? Sé que has hecho una maestría en Sudáfrica sobre medio ambiente. ¿De dónde salen esas ganas de cambiar el mundo? Mira, yo creo que parte de eso fue ya empezar a tener conciencia política al mismo tiempo que surgía la cumbre de Río de Janeiro en el 92, cuando era aún una adolescente. Y eso creo que permea el discurso, permea las ideas, ahí nace mi interés. Y ya luego en la universidad empiezo a hacerme esa pregunta, empiezo a ver un poco paradójico el término desarrollo y empiezo a ver cómo las consecuencias del desarrollo generan una crisis ambiental y me pregunto qué significaría un proceso de desarrollo que no acabara con la vida, con la naturaleza, con el ambiente. Y ahí empieza una larga exploración que incluye 8 años de estar fuera del país, trabajar en diferentes sectores, yo lo llamo un viaje por el sistema, y que incluyó también esa maestría en Sudáfrica que fue muy importante y muy reveladora. Precisamente tu carrera política empieza aquí en Europa, en Holanda, si no me equivoco, donde apoyas al Polo Democrático Alternativo. ¿Cómo nació esa conciencia política tan lejos Pues de ese es, Colombia? un momento muy interesante porque fíjate que por el sectarismo político en Colombia, la fragmentación, aunque yo tengo un corazoncito de izquierda, pues mi entorno no me hablaba de eso. Y yo vengo a encontrar la izquierda colombiana es en el exilio. Cuando estoy en Europa, por primera vez se une toda la izquierda con la creación del Polo Democrático. Me inspira a convocar un nodo del Polo Democrático en Holanda y realmente quienes vivían en Holanda que tuvieran interés por la política, pues los exiliados. Los exiliados que habían salido de las masacres paramilitares, sobre todo en Antioquia. Y allí empiezo a ver a mi país, además tenía una vida un poco paradójica, ¿no? Trabajaba en la Shell, en el mundo del petróleo, buscando ver cómo movíamos esa empresa hacia una empresa de energía, trabajando proyectos de innovación, de sostenibilidad, pero tenía mucha relación con los activistas europeos ambientales y también con la izquierda colombiana que empezaba a unificarse. Y digamos, eso me dio como una visión bastante interesante de hacia dónde podría ir el futuro político de Colombia. Fue allí donde conociste a Gustavo Petro. Ya desde allí sí terminamos sin ni siquiera saber que Gustavo Petro lideraba esa tendencia, pero nuestro pequeño núcleo en Holanda se alineó con un sector que tenía las mismas ideas nuestras y resultó ser el sector que lideraba Gustavo Petro y ya es cuando viajo a Colombia al segundo congreso del Polo Democrático que lo conozco personalmente en el año 2008. Y en el 2011 lo acompañas a Petro en la campaña electoral que lo va a llevar a la alcaldía de Bogotá. Imagino que fueron momentos intensos, ¿no? Sí, fíjate que en el 2010 lo acompañó en su primera campaña presidencial en el equipo programático y en el 2011 nos salimos de ese partido que habíamos unificado. Creamos un movimiento, un espacio estratégico en la ciudad de Bogotá que llamamos Progresistas y convocamos a las causas progresistas de la ciudad.
Y ahí descubrimos una movilización social interesantísima que pasaba por las juventudes de los deportes alternativos, los animalistas, los ambientalistas, los recicladores, digamos, una población vibrante que no había tenido espacio político. Y esa fue la magia de ese momento, convocar toda esa capacidad ciudadana que terminó eligiendo a Gustavo Petro como alcalde. Precisamente trabajando con Gustavo Petro, vienes a la COP21, ¿no? Hace 10 años ya. ¿Cómo Sí, fue esa asistencia a la COP21? fue interesante porque en ese momento yo era secretaria de Ambiente de la ciudad de Bogotá y entonces el presidente Gustavo Petro es el líder en Colombia político que pone el tema del cambio climático por primera vez en el debate público y que lo pone como agenda estratégica de su programa a la alcaldía. Entonces, el programa tenía un fuerte componente y yo lideré parte de ese componente. Entonces, para nosotros venir a la COP15 fue bastante interesante, pero veníamos es muy interesante, como gobierno subnacional, como la COP es un proceso de los estados nacionales, pues estábamos un poquito al margen los alcaldes, pero allí conocimos a la alcaldesa Ana Hidalgo y varios alcaldes que habían hecho un movimiento mundial de que las ciudades se transformaran hacia el cambio climático, un movimiento que aún continúa y que creo que sí tiene resultados interesantes. Sobre todo interesante para Colombia, un país que la selva amazónica cubre un 42% del territorio, ¿no? Casi más que Brasil en el porcentaje, ¿no? Sí, además es la parte de la selva amazónica de los 8 países mejor conservada y con más endemismo. Es porque realmente es la conexión de los Andes, tanto en Perú como en Ecuador como en Colombia, es la conexión de los Andes con la Amazonía. Recuerden que el agua de la Amazonía surge en los Andes y los Andes también se alimenta de la humedad amazónica. Es un circuito suramericano del agua. Inclusive la crisis de agua que tuvimos en Bogotá se debe a la deforestación también en los Andes, en la Amazonía. Demasiado. Entonces, ahí tenemos una relación fundamental para el futuro de Sudamérica entera. No hace mucho presidías la conferencia sobre la biodiversidad en Cali con el lema Hacer la paz con la naturaleza. ¿Se puede hacer la paz con la naturaleza? Sí, pero implica cambiarlo todo. Y entonces ahí hay que abrir un espacio político, un espacio estratégico en donde, y que ya existe esa conciencia de muchas ciudadanías, de muchos empresarios, de personas en la academia que entienden que el problema no es un problema tecnológico. Nos han llevado a un camino que yo llamo el capitalismo verde, que pareciera que lo que tenemos que hacer es cambiar las tecnologías para que no haya emisiones y que con eso resolvemos el problema. Pero el problema, como lo vimos en la COP16, se compone también de la extracción masiva de materiales y recursos de la naturaleza que está acabando con hábitats y que está acabando con parte del planeta. Y por otro lado, también se compone de los residuos que dejamos, la polución. Esos 3 factores deben trabajarse. ¿Eso qué implica? Cambiar el sistema de consumo y producción. En realidad, en el fondo, no es un cambio de tecnología, sino un cambio en la forma de vida. Y si tú piensas eso, que ya no seamos una sociedad de consumo, sino una sociedad para el bienestar y para la vida, entonces tocas el corazón del problema económico y al tocar el problema económico tocas pues los poderes establecidos en el mundo y por eso políticamente ha sido tan difícil que haya un cambio. Pero en el mundo hay muchas resistencias, sobre todo de aquellos que ya están en la primera línea de los efectos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad. Y yo creo que unir esas resistencias hacia un cambio que muestre que hay otra forma de vivir, en donde la acción humana, en vez de destruir sistemáticamente la naturaleza, pueda regenerar sistemáticamente la naturaleza, que es lo que necesitamos para sobrevivir como especie humana en el siglo XXI, puede generar otro tipo de sociedad, pero debe estar basada en otros valores. Entonces, allí es una lucha política y de gran calado, no de menor calado. Esa acción puede crear mucho empleo también. Claro, es que esa forma de vida, visto, mejor dicho, redefiniendo el bienestar, como ya lo ha hecho la Constitución ecuatoriana, como lo ha hecho la Constitución boliviana, implica una vida con menos materialidad, pero mayor riqueza social, colectiva, espiritual, porque al final, para poder ser seres humanos plenos, no necesitamos tanto. Y lo que ha causado este capitalismo de superproducción y superconsumo, pues es también muchísimos problemas sociales y muchísima desigualdad.
Entonces la pregunta estratégica es, ¿cómo podemos generar sociedades más equitativas que en su reproducción reproduzcan la naturaleza? Pongamos esto como misión de la especie humana del siglo XXI y generemos inclusión social e igualdad. Ahora, ¿qué pasa? Que es que ya perdimos el paraíso. Ya no es... Mucha gente de la oposición dice, usted quiere que vivamos como los indígenas, regresemos atrás. Primero, ya es imposible, hemos perdido el paraíso. El futuro es absolutamente incierto. La generación que ya nació en el siglo XXI, cuando tenga nuestra edad, no sabemos cómo va a vivir. Y esto entonces implica una reinvención del futuro, pero desde otro lugar. Y eso va a ser además una constante dinámica. No hay ya utopías fijas, modelos preestablecidos, porque nadie sabe cómo el planeta se va a ir desenvolviendo con la fuerza desregulada de la naturaleza que ya liberamos. Es inevitable, además. Ya es inevitable. Ya lo que podemos tratar ahorita, la lucha ahorita, es mitigar y tratar de estabilizar y que los peores efectos no se desencadenen. Pero ya estamos muy cerca a los puntos de no retorno en la Amazonía, estamos muy cerca a los puntos de no retorno en los glaciares, en los polos, en el nivel del mar, en que el permafrost se derrita y salgan las toneladas de miles de millones de emisiones que la vegetación congelada debajo liberaría, lo mismo que la selva amazónica, y seguimos además expandiendo la producción de petróleo. No es como que hayamos puesto una frontera de la producción, tema tampoco del que se habla en la COP. En la COP solo se habla de las emisiones, pero ¿cómo frenamos las emisiones si seguimos expandiendo la frontera del petróleo y la producción? Su vecino Brasil, Lula, permite las perforaciones, no se opone a las perforaciones petrolíferas. Bueno, va a ser una paradoja Brasil porque vamos a tener en el año 2025, muy cerca al punto de no retorno de la Amazonía, que es un desastre para la humanidad y para Sudamérica entera, la COP de clima, que también cumple precisamente 10 años el Acuerdo de París, en Brasil, en la Amazonía brasilera. Y el gobierno de Brasil está aprobando casi 27 concesiones de explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas. Eso es una contradicción de términos. Colombia insistió desde el año 2023 que en el Tratado de Cooperación Amazónica llegáramos a un acuerdo de frenar la proliferación de combustibles fósiles en la Amazonía. Es que es una locura. Sacar combustibles fósiles de la Amazonía. Lo que necesitamos como sociedad en el mundo es preservar el pulmón del mundo, que no se acabe, porque cada vez que una hectárea se deforesta, libera emisiones, o sea, doble efecto, deja de captar y libera emisiones. Y entonces es absolutamente un suicidio lo que se está haciendo. Pero no hubo un solo país que apoyara de los 8 países de la Amazonía a Colombia en ese propósito. Y nosotros también tenemos, ya hay un proyecto de ley en Colombia que lleva dos años que se hunde, donde se quiere prohibir la extracción de petróleo en la Amazonía. El pueblo ecuatoriano ya lo dijo en una consulta popular, que cierren Yasuní, en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía. La Corte Constitucional lo ratificó y el gobierno ecuatoriano todavía no logra cerrar esa producción. Pero realmente esas son las decisiones de fondo. Mientras tanto, Rusia, Estados Unidos, Dinamarca, los europeos andan en una carrera loca por quién va a explotar Noruega el petróleo en el Ártico, otro de los puntos que deberíamos preservar. Entonces fíjate que una cosa es lo que dice el Acuerdo de París, otra cosa es lo que se comprometen los países y otra cosa es la realidad fáctica de hacia dónde van las decisiones del poder económico mundial. Susana Muhammad, ¿dónde va a continuar su lucha por el medio ambiente ahora que ha dejado no hace mucho el ministerio? Bueno, pues es una lucha permanente de vida. Ahora la izquierda vuelve a hacer un movimiento hacia la unidad. 5 partidos políticos están en un proceso de fusión. El progresismo colombiano, que ha logrado un hito histórico eligiendo el primer presidente de izquierda en décadas, bueno, casi que en más de un siglo, que fue Gustavo Petro, pues va a terminar su periodo y nosotros tenemos que profundizar el cambio. Y eso implica en ese nuevo partido político, pero para la sociedad colombiana toda, abrir esta reflexión y profundizar el cambio desde este lugar. Así que mi propósito es liderar y poner la bandera dura de este modelo contrahegemónico. Yo creo que Colombia es el país que podría generar una economía regenerativa de la vida, que podría generar un modelo de inclusión social, que puede generar, porque es uno de los países más biodiversos del mundo, culturalmente con más diversidad, pero el modelo económico inclusive trata
de opacar, no reconocer esa diversidad. Estamos perdiendo la riqueza genética, la riqueza ambiental, la riqueza cultural del país, y yo creo que ese es nuestro mayor potencial. Entonces, yo quiero poner ese debate dentro del partido, dentro de la sociedad colombiana, y vamos a ver, de acuerdo a las reglas del juego de las próximas elecciones, si eso se materializa en una precandidatura para ser nominada como candidata de mi partido, pero visto más como un proceso que arrancamos de fondo con la experiencia del primer gobierno del cambio del país. ¿La presidencia le tienta, quizás? Mire, para mí todos esos son instrumentos. Yo creo que esta cosa como de la ambición personal de, oh, yo quiero ser presidente, o Gloria Inmarcesible, póngame la cinta. No, yo creo que es un tema de, si eso es un instrumento útil para esa transformación, sí. Pero me parece que realmente lo que hay que hacer es empoderar el poder social. Primero, porque ya hemos aprendido, inclusive en el gobierno, que el poder político y tener el Estado es muy importante, es fundamental, pero no es suficiente si no hay una masa crítica de poder social suficiente, porque entonces se bloquean las reformas, se bloquea la transformación. Así que parte de este trabajo, esta tarea, es generar la masa crítica que crea que hay otra forma de vivir que está por fuera de la lógica de los combustibles fósiles. Y eso ya, convocar esa masa crítica a mí me emociona mucho, y que ese poder social se vuelva poder político. Y ese es el camino que queremos recorrer. Muchísimas gracias, Susana. Susana Muhammad, bienvenida aquí a París. Que siga su lucha para que el planeta sea algo mejor. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Stefan Defossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red tal que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.